cuchicheo acaba, nunca se va a acabar el cuchicheo. Viste, el nuevo como gerente le dijo que le hiciera el trabajo y nosotros que estamos aquí hace 10 años, nunca. Aleluya. Quiero terminar diciendo, los comentarios nunca van a faltar, pastor. Quien no entienda esto nunca va a faltar. ¿Por qué? Porque esto no es para gente natural. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, no lo busque, estoy aquí hablando rápido. Dice que el hombre natural no puede tener entendimiento de estas cosas que son del Espíritu. Primeramente porque tiene que tener una dimensión espiritual. Así que si usted mira a su lado y se encuentra que Chencha o Juanito no vino, no lo busque, simplemente porque usted ya sabe, usted simplemente acuérdese este versículo. Natural, no puede entender lo que es el Espíritu, sigue caminando. Que llegará un momento que Dios le tocará y vendrá una revelación y empezará a ser un hombre sobrenatural y después te lo vas a encontrar en la iglesia. Amén. Porque el hijo pródigo no tenía una revelación sobrenatural hasta que fue tocado en la lejanía y tuvo que regresar. Porque todo hijo a la casa regresa. Todo hijo regresa. Amén. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Quiero terminar diciendo estos versículos. Estamos hablando de una palabra profética, Amén. No estoy predicando, sinceramente, estoy fluyendo en esta unción que Dios ha puesto hoy en la noche aquí. Amén. Ahora, pero mire esto, qué interesante. Dice, primeramente leíamos el 8:24 y decía, esta gente son gente demostrativa. Pablo le decía, gente demostrativa. Dice, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriando respeto de vosotros. Ahora mire lo que dice el versículo 6. Por esto digo que al que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también ciega. Usted conoce esos versículos. Cada uno dé como propuso en su corazón y no con tristeza. ¿Por qué? Porque gente se propone algo en su corazón y a la hora de accionar no tiene que ver nada con lo que con su corazón sintió. ¿Por qué? Porque lo que vivió simplemente fue una estimulación emocional. Amén. Por eso que Pablo deja bien claro. ¿Usted conoce esos versículos? Por ahorrar el tiempo me voy a saltar al que realmente el Espíritu me lleve. Mire esto, qué impresionante está esto. Porque Dios dice, abriré otra vez, abriré el camino en el sequedad, en el desierto. Pero mire lo que dice Pablo. Y dice, cada uno dé conforme en todo eso. Dice, como está escrito, versículo 9, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Pero ahora mire el 10, mire el 10. Dice, el que da semilla. Ahora, al que siembra. ¿Qué significa? Que hay gente que tiene semilla. Pero esa gente está diseñada por Dios. Dios no vino diseño. Para ponerla en las manos del sembrador, que quizás sea gente que nunca siembre, pero Dios le da la provisión de la semilla, porque esto no es quien más tenga. Dice Eclesiastés 9:11, no es el que más corra. ¿Por qué? Porque se está manifestando una unción corporativa sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es un cuerpo. Amén. Y puede ser que tú tengas la semilla. ¿Cuántas? 2, 3, 4, 5, 6. No sé cuántas Dios te dé, pero algo. ¿Por qué? Porque dice Proverbio que hay quienes tienen, reparten y son añadidos en abundancia, pero hay quienes tienen y retienen y caen en pobreza. Y tú ves que somos una generación, somos un tipo de creyentes que no avanzan, no
no avanzan, siempre están enredados en deuda, siempre están cotizando a los pocos, siempre están con una lista, esto es para esto, lo otro para... Nunca tienen un excedente de Dios para bendición. ¿Por qué? Porque hay una asignación. Diga conmigo, asignación. Todos tenemos de Dios una asignación para bendecir. Entonces hay quienes entienden, no entienden esta revelación que estamos diseñados. Mire, hermano, yo no quiero recibir, me gusta más ser el canal de Dios para dar, porque dando nunca me va a faltar, porque el que da recibe. Yo no quiero ser un receptor. Esto lo determinamos en nuestra casa. Y hay mucha gente que he viajado de aquí a allá y me han dicho, oye, brother, con los viajes que tú has dado, para que tú estuvieras. Dice, el asunto es que yo siempre doy. Es verdad. Quizás en esa parte no he sido un buen mayordomo, pero no te preocupes. Ya Dios pondrá la logística para bendecir. Porque no dejo tampoco camino por veredas, ni tampoco soy candil de la calle, oscuridad de la casa. No, mi casa es primero. Eso para que la gente no entiende. Yo sí hablo claro, mi casa es primero. Donde primero se come es en mi casa. Aleluya. Donde primero hay es en mi casa. Si hay en mi casa, hay para tuya también. Aleluya. ¿Entiendes eso? ¿Por qué? Porque Dios me puso como cabeza y no por cola. Primero tiene que pasar por el filtro y después date por seguro que a ti también te va a tocar. Así le hablo a mi gente, date por seguro que lo que Dios pasa por aquí te toca a ti. Amén. ¿Entienden? Pero hay quienes no entienden y retienen la asignación que Dios dio para bendición. Yo vengo orando por un carro y una casa, porque le he explicado al pastor que dado el ministerio les ha dado la bendición de desarrollar en esta segunda casa, que es México, el ministerio. Y ya urge que ya tenga un nivel de comodidad, entre comillas, para poder traer a mi esposa, que es parte de este ministerio que usted ve. Aleluya, porque si usted está recibiendo una gran bendición de Dios a través de mi vida, mire, no me dé gracias a Dios por mí, dele gracias a Dios por los que están en La Habana. Porque se están sacrificando. Una esposa que hace 4 meses no va a su marido, 4 hijos que 4 meses no van a su marido, ellos son los que están pagando el precio de la distancia. Ellos confían en Dios, que el tiempo de aquí Dios va a proveer y va a honrar el ministerio. Amén. Hay muchas cosas que suceden que yo ni les hablo por allá para que no se preocupen y me dicen, ¿cómo te fue? Bendecido, prosperado y victoria. Amén. Pero me estoy comiendo un carro de reversa. Pero les digo, bendecido, prosperado y victoria. ¿Por qué? Porque yo tengo que declarar en mi fe lo que ellos le están orando a Dios. Amén. Que quizás el carro se me venga un día, 2, una semana, un mes de reversa. Yo sé que al otro mes, porque hay una oración, hay una asignación, hay una palabra profética que me está diciendo que no es este lugar donde Dios tiene para mí, que hay mejores cosas. Aleluya. Y yo no me detengo. Yo digo como Pablo, prosigo, camino, voy a llegar, aunque no lo he logrado todo, aunque no sea perfecto en todo, pero algo dejo en lo que está atrás para llegar adelante. Dice usted, amén. Dios da, Dios da. Dice, da semilla al que siembra. Es decir, ya vemos que hay un receptor de semilla y hay otro receptor del que va a poner por obra. Por una cuestión de agenda. Pero nos hubiese gustado que el miércoles 15, miércoles, sí, haber estado aquí. ¿Tienen otro miércoles? Es más, si no me voy el 15, porque el 15 usted va a venir con lo mejor de su siempre.